El contenido UGC te puede hacer millonario literalmente. Si tienes 50 seguidores en Instagram, no vas a vender nada. Siempre tienes que tener estrategias para buscar a gente nueva. Siempre, todo el tiempo. Tienes que mejorar muchísimo tu sitio web. Si no sabes crear un contenido con IA que se vea real, no lo hagas. Hay un boom, de cada rato sale algo nuevo de IA. Yo no pierdo mucho tiempo en eso. No solo es la venta, sino el impacto emocional que le genere a las personas. Trata de buscar la forma de quedarte en la mente de la gente. Quebré mi primer punto físico, literalmente. Mis valores de vida yo se los impregno a mi marca. ¿Cuántas personas conoces que tienen un feed de Instagram impecable, pero no vendes? Y lo más probable es que nunca hayas vendido. Bienvenidos a este nuevo episodio. De verdad que estoy muy feliz porque siento que estamos aprendiendo cosas nuevas. Estamos proyectándonos a crecer en facturación, en reconocimiento de marca, en habilidades nuevas. Entonces, hoy tenemos unas cuantas preguntitas que nuestro equipo, junto con Valentina, nos tiene preparada para el día de hoy. Así que, más que nada, te recomiendo que te lo veas completo y que compartas este episodio con alguien que quiere adentrarse y que quiere conseguir buenos resultados de forma digital. Así que, bueno, vale, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué piensas sobre el contenido generado por usuarios UGC para marcas? Muy buena pregunta. O sea, el contenido UGC te puede hacer millonario literalmente. Yo sé que es una responsabilidad decir esto, pero te voy a explicar algo, cómo yo lo aplico y cómo lo aplico en las empresas a las que asesoro. Y es que realmente hoy en día el contenido UGC es una gran oportunidad. Básicamente ese es el tipo de contenido donde tú contratas a una persona, un creador de contenido especializado en hacer reseñas, pero con videos. O sea, es básicamente eso. ¿Y cómo recomiendo que lo apliquen? Porque hay gente que dice, creo contenido UGC, pero no vendo. Entonces, ¿cómo lo aplico yo y cómo recomiendo yo a las empresas aplicarlo? ¿Cómo empezamos? Básicamente es buscar la forma de entender si vale la pena o no. ¿Cómo sé si vale la pena o no? Simplemente con los resultados que me genera económicamente hablando. Entonces, hagamos este pequeño ejercicio. Si yo tengo un presupuesto de hacer una campaña donde voy a contratar a tres modelos, un perfil bien, decente, sencillo, no modelos profesionales porque al principio nos sale muy costoso y no tendremos para costearlo. Y no es mi recomendación tampoco pagar a alguien que tenga un super perfil, pero al final eso no es mucha el retorno que te genera. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con los perfiles que son personas muy jovencitas, por ejemplo, personas de 17 años, 15, 16 años. Si tú usas a esas personas como modelos de tu emprendimiento, de tu marca, simplemente la gente lo va a ver como que no tienes la fuerza económica para invertirle a un verdadero modelo, porque entendemos que cuando vemos ese tipo de perfiles, nosotros pensamos que es la sobrina, que es tu prima, que es algún pariente cercano que te está haciendo el favor de salir en las fotos. Entonces, simplemente eso descártalo, eso no vende, eso no genera autoridad de marca. Tenemos que buscar perfiles, no el perfil más costoso, pero sí perfiles de personas que tengan 20, 22, 24, 26, 28 años, que simplemente con su aspecto facial la gente va a entender que tú estás invirtiendo en esa persona. Entonces, simplemente ese pequeño detalle te va a cambiar la perspectiva de cómo te va a ver la gente. O sea, cómo te va a percibir la gente. Va a percibir que tú realmente inviertes en tu marca. Entonces, siguiendo la idea, básicamente es, consigo tres modelos del perfil ya mencionado. Y esos modelos, para hacer números muy redondos, ejemplo, le vamos a pagar $100. Por modelo son $300. Buscas un editor o un creador con un buen equipo, ya sea con un buen celular o con cámara también, dependiendo el tipo de contenido que vamos a hacer. Pero estamos hablando de una pequeña campaña. En esa campaña, la persona que te puede cobrar más barato te puede cobrar $500. Estamos hablando que son $800 más transporte, más si le vas a dar algún producto a las creadoras de contenido UGC. Pongamos que serían unos $1,500 como barato, como muy, muy barato, como muy económico. Entonces, partiendo de ahí, vas a empezar a crear, vas a necesitar el tema de la edición de ese contenido. Eso tiene otro costo adicional. No quiero mencionar tantos costos para que no nos enredemos, pero básicamente pongamos que inviertes unos $2,000 en una campaña buena, en una buena campaña. Una campaña decente, no algo tan pro.
Mira el contraste ahora. Tú consigues 3 creadoras de contenido UGC donde esas personas, esas modelos te permitan ver la trayectoria que tienen. Y tú vas a filtrar cuáles son los perfiles que tienen y crean de la forma que tú quieres que creen, ¿vale? Igual tú le vas a dar cómo quieres que al final quede el contenido que van a crear para ti. Eso es lógico. Entonces, contratas a estas 3 personas. Algo que nosotros hacemos para empezar a trabajar con modelos de creación de contenido UGC es hacer una prueba. ¿Cómo así? Simplemente hacemos canjes. Conseguimos 3 personas, 3 perfiles que nos gusten y les ofrecemos un canje por alguno de nuestros productos. Entonces nos entregan 1 o 2 videos a cambio de un producto. Entonces estamos hablando de que si vendemos un producto en $50, nuestro costo de fabricación es $20, $22, $25. Entonces le entregamos ese producto y estamos hablando de que estamos invirtiendo menos de $100 por los mismos 3 modelos. Y ella se va a encargar de editarlo, de hacer el contenido tal cual como tú lo quieres, de poner los subtítulos, de hacer todo listo, de entregarte el contenido terminado. Entonces, en temas de costos, mira que no hay comparación. Entonces, teniendo ya estos 2 tipos de contenido, va la estrategia de publicar el contenido, pautarlo, ver cuál es el que mejor le funciona. Y ahí te vas a dar cuenta que el contenido UGC te puede hacer millonario. O sea, puedes hacer mucho dinero haciéndolo bien. ¿Qué pasa? Que ese contenido que me entregue estas modelos, simplemente yo lo publico y el que le va mejor, simplemente es el que yo pauto. ¿Por qué? Porque es que ya sé que le fue mejor orgánicamente, entonces lo pauto y los resultados son muy buenos. Entonces, invertiste $75 o $100 y estás teniendo un retorno de $2,000. Ejemplo, $2,000 al mes. Entonces, mira la diferencia y se puede hacer. Luego, esto lo replicas y buscas 3 modelos más y así, cuando te das cuenta, tienes una rentabilidad impresionante. Y simplemente el contenido que no te pega, que no genera buen engagement, que no te vende, ese contenido simplemente lo vas descartando. Entonces, ¿vale la pena o no el tema de crear contenido con modelos UGC? Ya sean hombres o mujeres, vale totalmente la pena. Actualmente vale la pena. ¿Qué pasa? Porque hay personas que me dicen, Will, yo estoy creando contenido UGC, pero no me vende. O sea, tengo varios contenidos publicados, pero no me vende ninguno. O vendo muy poquito. Entonces, tampoco es que todo el contenido UGC venda. Ese es un problema, creer eso. ¿Qué tienes que hacer? Hay cosas específicas. Por ejemplo, hay algo que yo hago. Y es algo que le recomendé a una empresa hace poco a la que estoy asesorando. Y me decía, Will, tengo mucho contenido UGC, pero el retorno es muy poquito. Entonces yo le dije, tú estás filtrando cuáles son los contenidos que te están cerrando más ventas. Y me decía, no, simplemente yo estoy publicando y estoy mandando tráfico. Ok, tráfico pago, me refiero. Y yo le digo, entonces, ¿por qué no empezamos a filtrar cuáles son los contenidos que al final te cierran más? Simplemente, de forma básica, miramos en el administrador comercial de Facebook, si tenemos 10 anuncios publicados, ¿cuál es el anuncio que tiene un CPM, un costo por 1000 impresiones más barato? ¿O cuál es el anuncio que te genera más clics? Y al final, mira en todos los anuncios cuál es el anuncio que te genera más conversiones. Simplemente es mirar cuáles son las métricas que te funcionan más. Nosotros tenemos, como hemos probado tanto contenido, ya sabemos cuál es el contenido que simplemente no vamos a hacer. Puede ser el contenido más bonito del mundo. Y esto quiero que lo pienses y lo analices. ¿Cuántas personas conoces? O sea, ¿cuántas personas conoces que tienen un feed de Instagram impecable, hermoso, lindo, bello, bacano, chévere? Y lo más probable es que tú seas uno de esos, que tienes un perfil de tu emprendimiento muy bonito, pero no vendes. Y lo más probable es que nunca hayas vendido, pero tienes el super perfil. Quiere decir que el tipo de contenido es muy importante, que no solamente verse bonito, eso hoy en día no importa mucho. Que yo voy a crear un contenido súper lindo, sí hay que crear un contenido bonito, chévere, pero eso no quiere decir que eso te va a traer ventas. Entonces, por eso es que mucha gente tienen 2, 3 emprendimientos y tienen unos super perfiles en Instagram, pero jamás han vendido. Y si han vendido, han sido 1 o 2 personas y porque los conocen a ellos, no tanto al emprendimiento. Entonces, partiendo de ahí, el contenido UGC es demasiado importante, demasiado valioso, pero tienes que empezar a quitar o a sacar el contenido UGC que no te funciona. Hay uno que a nosotros no nos funciona y es el que simplemente vean el producto de lejos y
y la persona esté, por ejemplo, caminando con el producto a distancia, ese contenido específicamente a nosotros no nos funciona. Y hemos probado con creadores buenos, incluso con gente que tiene trayectoria y que tiene mucha audiencia, pero simplemente no funciona. Entonces, pulimos el contenido que no funciona y ahí es donde vemos que realmente esto vale la pena, pero hay que hacerlo bien. Entonces, hace poco asesoraba a una empresa y me decía, lo que les decía ahorita, no estoy teniendo mucho contenido, pero no estoy vendiendo. Entonces, lo que hicimos fue filtrar cosas, filtrar el contenido que tiene pocos clics en anuncios y poca interacción. Y miramos cuáles son los que detectamos que están teniendo mejores o los que están teniendo conversión, los que están teniendo ventas. Partiendo de ahí, creamos todo el contenido basado en esa métrica, en el que nos funciona. Y hace 15 días me mencionó que ya está vendiendo mucho más. O sea, aquí no me interesa exagerar, simplemente estamos replicando lo que funciona y él me dice, ahora tengo una conversión diferente. Puedo tener un 2, un 3x más, porque simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, el contenido UGC es valiosísimo, por lo menos hoy en día. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué está haciendo algunas marcas? Están usando creación de contenido UGC con IA. ¿Sirve esa vaina o no sirve? Por lo menos hasta donde estoy hoy, que es final de 2025, todavía eso no funciona. ¿Por qué? Porque todavía se ve falso. Entonces la gente no conecta cuando ves que estamos hablando de un contenido creado con IA. ¿Qué tienes que hacer? Si no sabes crear un contenido con IA que se parezca, que se vea real, no lo hagas. Entonces, por ahí no es el camino, por lo menos por ahora no. ¿Qué tienes que hacer? Buscar que tu contenido se vea muy real, se vea auténtico. Entonces, partiendo de ahí, entiende que no todo el contenido UGC es bueno. Entonces, el contenido UGC creado con IA por ahora no funciona. Entonces, no te enfoques en perder tiempo ahí. ¿Qué pasa con el tema de la inteligencia artificial? Hay un boom, de cada rato sale algo nuevo de IA. Yo no pierdo mucho tiempo en eso. ¿Por qué? Porque la IA evoluciona y va avanzando muy rápido. No, que hoy salió Banana de Google, de Gemini, de la inteligencia artificial de Google. No le meto mucho tiempo a eso, no le pierdo mucho tiempo porque sé que en 2 días ChatGPT va a sacar una mejor versión que va a ganarle a la versión de Google, de Gemini. Entonces, mira que yo no pierdo mi tiempo en eso. ¿Qué te recomiendo que hagas para apalancarte de la IA? Porque sin la IA me atraso. Entonces, simplemente busca busca cuáles son históricamente las inteligencias artificiales que se han mantenido en los primeros 5 puestos. Te lo repito. Yo uso ChatGPT principalmente, ¿por qué? Porque ChatGPT se ha mantenido en los primeros 5 puestos creo que desde ellos empezaron, creo que fue en el 2023. Tienen 2 años, casi 3 años posicionados en los primeros puestos. Entonces, no pierdo tiempo investigando otras porque sé que ChatGPT va a seguir mejorando. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Busca históricamente cuáles son las inteligencias artificiales en su tema específico que han funcionado mejor. Y ya, no pierdes tanto tiempo viendo ese montón de videos que salen en internet de que nueva cosa de IA, nueva cosa que puedes hacer con inteligencia. Ya murió ChatGPT, ya murió Banana, ya no pierdas tu tiempo en eso. Enfócate en buscar las empresas que tienen muchos años en el top o en los principales puestos. ¿Cómo mido el resultado de mi estrategia de marketing? Les voy a dar un ejemplo. Hace poco estaba ayudando a una empresa y yo le dije, podemos probar esto específicamente, y es el tema de la experiencia, no tanto la experiencia de compra, sino la experiencia post-compra. O sea, cómo le iba a llegar el producto a la persona. ¿Qué iba a tener esa caja que iba a tener internamente para que cuando la persona lo recibiera, cuál iba a ser su reacción? Miren lo que logramos. Se vendieron aproximadamente 600 productos aplicando lo que les dije con respecto al tipo de empaque. Y con esos 600 productos se consiguieron, yo calculo unas 10 publicaciones orgánicas de clientes contentos por el producto. Esas 10 publicaciones se hicieron en TikTok. O sea, de esas 600 más o menos, aproximadamente, de esas 600 publicaciones, unas 10 personas
crearon un video, se tomaron el tiempo de crear el video, de leer la carta que se le envió, de ver el producto, de mostrarle a todo el mundo cómo le llegó el paquete y editar, por supuesto, el contenido y publicarlo y mencionar a la marca. Eso tiene un peso muy fuerte. Entonces, ¿cómo mido la estrategia? ¿Cómo mido la estrategia? Básicamente, con el impacto adicional que puedas dar. No solo es la venta, sino el impacto emocional que le generes a las personas. ¿Qué pasa? Que estas personas empiezan a recomendar. Tanto así que empezaron a crear contenido. Empezaron a hacer etiquetas. Empezaron a subir etiquetas mostrando cómo le llegó el producto y mencionando a la marca. Entonces, trata de buscar la forma de quedarte en la mente de la gente. Porque no lo medimos solamente por resultados. Los resultados en ventas es valiosísimo. Y eso es como que parte de lo que a mí me gusta. Como que buscar la forma de cerrar más ventas. Y esa es mi meta siempre. Pero otra forma de medirlo es cómo emocionalmente la persona se siente cuando recibe tu producto. Porque eso te va a generar el marketing más antiguo del mundo, que es el voz a voz. Te va a generar confianza, te va a generar autoridad porque te están creando contenido gratis. Y eso, sabes que en marketing eso tiene un costo. Pero ellos te lo están haciendo gratis por la experiencia que tuvieron contigo. Entonces, no te enfoques tanto en cuánto vendí con esta campaña, sino cuánto impacto generé en la mente de la gente. Mira, una estrategia que nosotros usamos es buscar la forma de que la gente no diga la palabra morral, sino que la gente diga la palabra by Méndez. Y esto no es fácil hacerlo, estos son muchos años y mucha inversión en pauta, en contenido, en muchas cosas. Pero nosotros estamos buscando la forma de que al final la gente no diga voy a comprar un morral, no, voy a comprar un by Méndez. Y esa es la estrategia. Y eso lo hacen otras marcas, porque entendemos el poder de relacionar tu producto con lo que la gente desea tener. Es como la crema dental. Voy a comprar una Colgate o un Colgate. Mira la fuerza que tiene esa marca para poder, a la hora de que la gente necesite cepillarse los dientes, piensen en Colgate, no en la crema dental. Y eso pasa con muchas marcas. Entonces, ese ha sido el foco de nosotros. ¿Y cómo tratamos de pulir eso para que la gente empiece a acostumbrarse a mencionar tu marca? Básicamente, porque nosotros le damos directrices a los creadores de contenido. Yo le digo, mi equipo le dice, mira, este es el contenido que tenemos, vas a mencionar en el video 2 veces la palabra by Méndez. Y fonéticamente le vas a explicar cómo se pronuncia. No solamente escrito, porque quizás lo puede pronunciar mal. En todos los comentarios que hacemos, en el texto que está en la página web, en todos lados dice by Méndez con todo en mayúscula. B de Barranquilla, Y, Méndez, todo en mayúscula y pegado, porque es un registro de marca. Esta es nuestra marca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Siempre buscar la forma de que la gente genere y recuerde la marca. Entonces, nosotros nos ponemos, cuando le hablamos del producto, no le decimos compra un morral by Méndez. No, nosotros decimos compra tu by Méndez. Entonces, ahí empezamos a asociar con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Que todo nuestro entorno entienda que esa forma es la mejor forma, la que cuesta más y el resultado se ve a largo plazo, pero cuando lo obtienes, el beneficio es muy grande. ¿Debería toda marca digital tener su canal de YouTube aunque no gane dinero con este? Bueno, miremos el caso de Nude Project. Ellos lo están haciendo muy bien, o sea, hay que darle el crédito. Son dos pelados, o sea, 2 jóvenes que crearon una marca de moda con muchas características específicas, pero parte del enfoque y de la fuerza que decidieron darle a la hora de invertir su tiempo fue tener un canal de YouTube. Con ese canal de YouTube han atraído, no sé si la palabra correcta sea masiva, de forma masiva a mucha gente muy fuerte en la industria, ya sea de moda, de deporte, de la música, del marketing. Entonces están logrando con su podcast y obviamente también con su marca en redes sociales atraer a mucha gente muy fuerte, que al final esa gente le va a dar un reconocimiento de marca mucho más potente, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo salir en una foto, en un video con tu compañero del barrio con que creciste toda la vida, a salir en una foto, en un video con Michael Jordan. O sea, el peso es abismal. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente psicológicamente entiende de que si tú estás
sentado con una persona de esta trayectoria, jamás te van a ver aquí en esta trayectoria. Ellos van a subir la percepción que tienen de ti, ellos lo van a subir inmediatamente. Quizás no a la par, porque la idea es que sea a la par, pero ellos te van a subir muchísimo simplemente cuando te vean con gente de trayectoria. Por eso la importancia de aparecer y de relacionarte con gente que tenga mucha fuerza en redes, obviamente en tu industria. Y esto lo sabe mucho Elon Musk. No estoy seguro de la película, pero creo que fue Iron Man, no sé si fue Iron Man 1 o Iron Man 2, donde Elon Musk, espero no equivocarme, Elon Musk salió en un fragmento de unos 3 segundos en esa película. Yo en ese entonces, cuando vi esa película por primera vez, yo ni idea quién era él. Pero hoy me doy cuenta de que es el hombre más rico del mundo. Y mira que él estaba buscando la forma de aparecer como autoridad. Entonces cuando me volví a ver la película hace poco, lo veo y digo, wow, ¿qué hace Elon Musk ahí durante 3 segundos en esa escena? Él está buscando generar autoridad de marca, que él se vea muy fuerte. Porque te estábamos hablando de una película que la han visto literalmente millones de personas en el mundo y que la han visto muchas veces. Entonces, busca la forma siempre de que te relaciones con personas que tengan un alcance mucho más alto, una trayectoria mucho más fuerte. Eso va a hacer que la gente te perciba como alguien que tiene un nivel de autoridad mucho mayor que quizás el que ya tienes. Entonces, ¿vale la pena o no crear el canal de YouTube? 100% vale la pena. ¿Por qué? Porque simplemente te va a impulsar a generar confianza con la gente. Por ejemplo, Imman Gatsi dice que no es lo mismo la confianza que generas cuando alguien ve un video tuyo corto en TikTok o de Instagram que dura 1 minuto a una persona que se vio un video tuyo en YouTube que dura 20 o dura 35 minutos. En esos 35 minutos esa persona te está conociendo mucho. Está conociendo de ti, tus valores, tus principios, tu mentalidad, tus negocios, las cosas que haces, cómo lo haces. Y con un video de 1 minuto puede ser básicamente un video más. Entonces la importancia del contenido largo es demasiado valiosa. Sí o sí tienes que empezar a crear contenido largo. Y específicamente YouTube porque va a generar mucha autoridad con eso. Que tienes que vincular tu marca, que tiene que ser obligatoriamente el podcast que se llama Nude Project. No tiene que ser exactamente así. Porque si lo haces así, entonces los CEO, el director, el dueño, tiene que invertir el tiempo ahí. Pero sí, es importante que lo hagas. Ya sea con tu marca personal, usando quizás otro nombre como, por ejemplo, Will Méndez. Creo contenido y hablo de vez en cuando de mi marca, de mi empresa. Entonces, esa es una estrategia que yo aplico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar la forma de armar un pequeño equipo o sacar 1 hora o 2 horas a la semana para empezar a crear ese contenido. Arma tu equipo para que no tengas que hacerlo todo o alquila un espacio donde te puedan permitir grabar el contenido y así reduces el tiempo de la carga, el tiempo de conectar equipos, de armar un equipo más grande simplemente para que te ayuden con tu canal de YouTube. Entonces básicamente es eso. Crea y busca equipo para que te sea mucho más fácil hacerlo y así no tengas que desgastar mucho tiempo operativo porque un CEO, un director o un dueño de empresa le aporta mucho a la empresa. Entonces si te dedicas mucho a hacer videos largos y simplemente tu empresa se va a ver afectada. Entonces sí o sí tienes que hacerlo. ¿Qué papel juega la autenticidad en 2025 para conectar con audiencias que ya están cansadas de ver publicidad demasiado preparada? Para empezar con esto, yo les quiero contar que yo empecé con mi primer punto físico. Quebré mi primer punto físico, literalmente. O sea, empecé y era pierde y pierde y pierde plata. Entonces, ¿qué pasó? Que simplemente yo tuve que cerrarlo a los pocos meses. Y para conectar con la gente, yo no lo hice realmente por temas de tiempo, pero mi esposa lo hizo. Mi esposa se tomó el tiempo de crear un video explicando cómo había sido nuestra experiencia con nuestro primer punto físico. ¿Qué logramos con eso? Lo que logramos es que nos veamos más auténticos, más cercanos, más reales. No el todopoderoso. Eso pasa en todos lados. O sea, si te perciben como el todopoderoso, va a ser difícil que logren conectar contigo. Entonces lo que hicimos fue, mi esposa hizo el video explicando cuál fue nuestra experiencia, cuál fue el aprendizaje que obtuvimos, cuánto dinero perdimos. O sea, son tantas cosas que la gente que tiene empresas muy grandes no se atreve a hacer, ni se atreve a decir. Entonces eso es una ventaja que tenemos con grandes corporaciones, que nosotros
buscamos ser lo que somos, ser reales. Eso no lo aplica todo el mundo, pero el que lo aplica le genera le genera una confianza muy grande a la persona que al final decide comprar en tu emprendimiento, en tu marca, porque te muestra y te ve como una persona real, una persona que le fue mal en ese proyecto y nos contó, entonces ya yo puedo aplicar esta experiencia que esta persona tuvo en mi propio proyecto. Entonces, ser real, porque en la vida real nos pasan muchísimas cosas a todos, como emprendedor, como colaborador, como empresario, como sea, vamos a vivir muchas cosas. Pero si empezamos a contar esas cosas, vamos a empezar a conectar con la gente, porque somos humanos. Entonces, la recomendación es básicamente que no te veas trata de no verte como el súper, no, trata de verte un poco más real, como que, oye, yo tengo este proyecto, incluso yo lo digo mucho en historias de Instagram. Hace poco saqué un lote de productos, saqué como 600 productos y yo lo he dicho y se me dañaron 120 productos. Eso económicamente afecta muy fuerte, pero yo lo dije. ¿Y qué logré? Que la gente, no intenté lograr algo, simplemente conté lo que me pasó y la gente en Instagram me respondía, eso se van a vender. Me empezaron a dar consejos y yo sé que la gente conectó conmigo porque nos pasan muchas cosas. Entonces, eso es clave a la hora de generar confianza, de que la gente al final no diga, no, es que esto es lo mismo, se ven como muy perfectos. La gente no te lo dice, pero cuando la gente lo percibe, simplemente se ve algo como muy aburrido, no termina la gente de conectar contigo. Pero cuando te abres de verdad y te expresas como tú eres, va a ser muy fácil que la gente empiece a conectar con tu marca, con tu emprendimiento, con cómo tú eres, con tu personalidad. Y ahí es donde empiezas a conseguir como ese feeling. Y al final la gente dice, oye, para comprarle a esta otra marca que ni conozco quiénes son los dueños, yo les compro a esta marca. Porque sé que hay un hombre o una mujer detrás que de cierta forma respaldan lo que ellos están haciendo. Entonces, partiendo de ahí, trata de no verte tan perfecto, trata de verte como más genuino, como más como eres de verdad. ¿Cómo construir comunidad alrededor de una marca digital y hacer que te recomienden? Bueno, cuando hablamos de crear una comunidad, miren cómo yo lo he hecho. Esto sí es muy personal de mi empresa, de By Méndez, y es: tenemos que tener valores de marca. ¿Cómo así? Si alguien me dice, Will, te doy $2,000, $5,000 para que colabores con mi marca o con esta marca que vende licor, simplemente no lo hago. O con esta marca que vende cosas que son como de morbo, no, simplemente no lo hago, no me interesa. ¿Por qué? Porque es que ya nosotros tenemos valores de marca. Cuando empiezas a transmitir tus valores y eres coherente, por ejemplo, hay una marca, un competidor, en el 2019 empezó a hacer contenido apoyando al tema LGTBI y está totalmente respetable, está muy bien, no tengo problema con eso. Y empezó a crear contenido apoyando, como otras montones de marcas que apoyaron, como Apple, como Adidas, como todas, como que casi todas. Pero nosotros nos mantuvimos firmes, nosotros dijimos, no, nosotros no apoyamos eso. Lo respetamos totalmente, no pasa nada, no nos ofenden, no nos hieren, no los ofendemos, no los herimos tampoco. Simplemente no está en nuestros valores de marca, porque nuestros valores de marca, y ahorita voy a hablarles de eso, no comparten esa creencia o no comparten lo que ellos comparten. Entonces básicamente nos mantuvimos firmes. Al cabo de 2-3 meses, cuando se pasó la moda, te das cuenta que ya ninguna marca habla de eso. Y esta marca, este competidor tampoco habla de eso, porque realmente no es que conectó, simplemente quería tener más ventas. Entonces, ahí la gente empieza a entender, pero es que nos apoyabas, ¿por qué? Por la moda. Sí, te apoyaba por la moda porque te quería vender. Entonces, a nosotros no nos interesa eso. O sea, nuestros valores de marca son estos y por ninguna circunstancia lo vamos a cambiar, ni por moda, ni por dinero, ni por fama, porque no nos interesa eso. Tenemos unos valores arraigados y esos valores simplemente la gente empieza a percibirlos. Nosotros no promovemos morbo en nuestro contenido, no lo hacemos y no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no son nuestros valores de marca. Entonces, la gente va a ver la coherencia que tenemos, porque lo hacemos durante muchos años, ya casi 7 años haciéndolo. Entonces la gente dice, no, yo creo en esto porque ellos lo hacen de esta forma. Entonces empiezan a conectar con nosotros porque estamos buscando la forma de ser auténticos y mantener algo que es muy difícil, y es mantener nuestros valores de marca. Entonces, ¿cuáles son los valores de marca? Algunos de los valores de marca que tenemos.
no hacemos colaboraciones con cualquier marca, no hacemos negocios ilícitos, lógicamente. Tratamos siempre de trabajar con proveedores que nos entreguen productos de forma legalmente hablando. O sea, son muchas cosas específicas que están ahí que nosotros simplemente las mantenemos y las mantendremos siempre con la ayuda de Dios. Entonces, ¿de dónde vinieron esos valores de marca? Ahí entra el emprendedor. Mis valores de marca ya no serían mis valores de marca, sino serían mis valores de vida. Yo se los impregno a mi marca. Les recuerdo que yo empecé By Méndez, yo empecé solo sin dinero con 60,000 pesos, o sea, con $15. Fue mi primer producto y ahí empezó todo. Entonces, el momento donde yo empiezo esto, yo soy cristiano y tengo una relación con Dios, una relación con Jesús. Y el Señor empezó a darme valores como persona, como identidad. Qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cómo hacerlo y todo eso. Cuando yo empiezo a crear By Méndez, yo empiezo a impregnarle mi identidad de marca, mi identidad de mis valores de persona a la marca. Y partiendo de ahí he tratado de hacer todos los negocios que he hecho con los valores que Dios me ha dado de cierta forma. Entonces, algo que nos pasaba al principio era que alguien por ejemplo, en un proveedor de materiales, de materia prima, yo le compraba un pedazo de material y nos llegó a pasar un par de veces que nos dieron 2 o 3 pedazos de más. Y yo miro la factura y miro la cantidad de material que me llega y yo le digo, no, o sea, te equivocaste. Entonces me tocaba ir, si no tenía ni carro, no tenía nada, me iba en bus y le entregaba el material y le decía, mira, me estás entregando de más. No es porque yo sea el mejor, no, sino porque Dios empezó a enseñarme cosas. Y esas cosas se ven retribuidas con el tiempo. Porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si yo siembro engaños, si yo siembro mentiras, si yo siembro hacer las cosas mal, eso es lo que yo voy a recibir en un tiempo específico. Y literalmente es así. Entonces, partiendo de ahí, ya nos dimos cuenta de que Dios nos permitió crecer otro peldaño, o sea, otro nivel. Y ya no comprábamos el pedacito, sino comprábamos rollos. Y ahí nos puede pasar que alguien llega, porque son cantidades, entonces alguien dice, no, te mandé 4 rollos, pero me mandó 5 rollos. Ya la tentación, como dicen, no es la misma, pero ya tú estás preparado para eso, porque ya le fuiste o trataste de serle fiel a Dios en el pasado. Entonces, simplemente, oye, me dijiste que me mandaste 4, pero te cobraste 4, pero me mandaste 5. Entonces, anótame esa quinta que yo te la pago dentro de unos 15 días, no lo sé. Entonces, esos son los valores de marca. Simplemente yo le impregno mis valores a lo que yo hago. Por eso es que muchas empresas o muchos emprendimientos tienen cosas específicas. Tú puedes decir, oye, qué locura o qué divertido es esta marca. Sí, porque le están impregnando el valor o la creencia del emprendedor. Y eso es buenísimo, eso es valiosísimo. Si tú eres muy divertido, te gusta hablar con la gente, echas bromas, no hay nada mejor que transmitirle eso a tu emprendimiento, a tu marca, y la gente va a empezar a conectar contigo porque tienes esa personalidad. Hace poco entrevisté a una persona que me pareció un personaje, o sea, me pareció una persona súper divertida. Yo estaba súper, o sea, tenía un vestido nuevo, tenía un traje de colores, naranja con gris, tenía un montón de cadenas, un gorro, unos lentes bien chéveres, tenía un bonito reloj, pero era un personaje, o sea, un joven que se reía, echaba broma, daba vueltica, vacilaba, o sea, la pasaba muy bien en esa entrevista, la pasé muy bien con él. Y me di cuenta de que es su personalidad, esos son sus valores, lo que él cree, cómo él es. Entonces, ¿qué hace? Le transmite esa energía a la marca. Y entonces la gente conecta con él. Algo que me pasa a mí es que yo soy serio. O sea, anoche estaba en una reunión y una de las personas me dijo, Will, tú estás muy serio. Me es muy difícil entrar a hablar contigo. Pero cuando apenas te saludo, enseguida sonríes y cambia la cara. Y yo soy consciente de eso. Me gusta ser serio, pero sé que tengo que trabajar en eso. Entonces, mira que cada personalidad tú deberías transmitirlo a tu marca, a tu emprendimiento. Así lo he hecho yo. Nosotros somos un poco sobrios. Si te das cuenta, en By Méndez la gente no está súper riéndose. No, porque yo intento mantener estos valores de marca y esta identidad que nos represente. Entonces, partiendo de ahí, busca la forma de lo que tú eres, llenar tu marca de eso. Y eso van a ser tus valores. Y que luego no llegue alguien a ofrecerte algo diferente y simplemente por dinero o por fama, simplemente lo cambies. Porque vas a romper ese vínculo que has construido
con la gente que sigue tu marca o tu emprendimiento. ¿En qué casos el contenido educativo genera más ventas que el contenido de producto? Les voy a dar un ejemplo. Yo estaba asesorando a una empresa, sí, algo grande, y ellos tenían mucho contenido de producto en sí. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Tener mucho contenido de producto de venta no es malo, no es malo. Mucha gente vas a escuchar que dice, la gente no entra a TikTok o a Instagram para comprar. Sí, no entra, pero compra. No me importa lo que tú digas. La gente no entra a TikTok o a Instagram a comprar, pero compra. No me importa lo que la gente piense. Esa gente que dice eso simplemente no tiene una marca. Simplemente tienen marcas personales y venden eso digitalmente. Pero en la vida real, el contenido creado específicamente para vender, vende. Y ya, y punto. No puedo discutir con eso porque tengo 7 años haciendo eso. Tengo 7 años y el 70% de mi contenido ha sido venta final. Y vendo todos los años y tenemos crecimiento y seguimos. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero sí. Entonces, esa gente que dice eso no tiene marca, no tiene una empresa. Entonces, ¿cómo estamos cambiándolo un poco para que no se vea tanto venta? Como dicen por ahí, ¿cómo vender sin vender? Entonces, básicamente, no somos tan técnicos. Nosotros por mucho tiempo fuimos muy técnicos en el tema del contenido. ¿Qué hacíamos? Nosotros mandábamos un párrafo, un texto súper largo que decía las características del producto. Las características son, tiene 12 de ancho, 13 de alto, material tal. Eso no conecta con la gente. Entonces nos dimos cuenta de que cada 100 personas que le mandábamos ese mensaje, una nos compraba. Entonces decidimos darle la vuelta a eso y les voy a contar qué fue lo que hicimos. Entonces ya nosotros no hablamos de características, sino hablamos de beneficios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Entonces esos beneficios los transmitimos no solo en texto, los transmitimos en video. Entonces, cuando hablamos del contenido, no hablamos del contenido en puro para venta, sino hablamos en parte del contenido explicado de cómo usarlo. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Usamos un producto y empezamos a mencionar qué tantas cosas le caben al producto, qué tan cómodo es, qué tan suave, cómo lo limpio, para qué me sirve el producto, si lo puedo usar, lo puedo llevar en el equipaje de mano del avión o no. Todas esas cositas simplemente te ayudan a vender más. Entonces, ¿qué hacemos con esta marca? Yo le dije, entonces, ¿cómo estás estructurando tu contenido? Yo le dije, no lo hagas tanto contenido técnico, hazlo más contenido de beneficio. ¿Qué va a recibir? ¿Cuál va a ser el beneficio que va a recibir la gente? Entonces, ¿qué logramos con eso? O sea, literalmente en menos de 6 meses la persona está vendiendo un 35-40% más. ¿Por qué? Porque cambiamos el lenguaje técnico al lenguaje de utilidad del producto. Literalmente. Entonces, simplemente cambiando eso, esta empresa empezó a vender un poco más. Entonces, ese modelo o esa forma de hacerlo tenían 3-4 años haciéndolo así, le funciona. Pero cuando ajustas cosas específicas, simplemente vendes más. Claro, ¿cómo consigues a la persona que te ajuste específicamente eso? Ahí es lo del mentor. Por eso es que ese tema del mentor me gusta mucho. Buscar una persona que ya tenga el resultado, que ya sepa hacerlo digitalmente hablando. Que tú puedas palpar que realmente la persona tiene el resultado. Así te vas a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo, mucho probar y pagarle a uno y pagarle a otro para que te ayude con algo que ellos ni siquiera saben hacerlo. Entonces, partiendo de ahí, el contenido tiene que ser más de beneficio, más que enfocado en cómprame, sino estos son los beneficios que vas a tener. ¿Cómo usar los análisis de métricas y datos reales para escalar campañas sin quemar el presupuesto? Bueno, esto es bastante técnico, pero es básicamente, lo voy a expresar de la forma más sencilla posible. ¿Cómo hacer para que mi presupuesto no se pierda, no se queme, no se le regale de cierta forma a Facebook? En tema de pauta, por supuesto. Entonces, básicamente hay una métrica que yo hablaba con una persona hace tiempo, hace 1 año y medio, 2 años. Yo le decía, mira, ¿qué piensas tú de esto? Y empecé a mostrarle métricas y él me dijo, Will, ¿cuántos clics o qué porcentaje de clics tú estás teniendo por cada anuncio? Pero yo no le había tenido mucho en cuenta eso. Entonces empecé a darme cuenta que viendo mis campañas, yo puedo tener 20, 30 campañas activas. Entonces miro cuáles son los anuncios y hice una lista de unos 20 anuncios y empecé a darme cuenta de qué porcentaje de clics yo estaba teniendo por cada anuncio. Entonces,
estaba teniendo menos de un 1% de clics por anuncio. Por ejemplo, de cada 1000, no recuerdo el dato exacto, pero estaba entendiendo que el porcentaje era menos del 2%. Si tienes un porcentaje de menos de 2%, ese anuncio no es muy bueno, ese anuncio tienes que mejorarlo. Entonces me di cuenta que tenía un porcentaje de 0,87, tenía porcentaje de 0,50, tenía porcentaje de 1, de 1,10, tenía porcentaje de 3,5 y ese es excelente. Pero si tienes menos de un 2%, ese anuncio tienes que cambiarlo. ¿Por qué? Porque cuando cambies ese anuncio, por el mismo presupuesto vas a tener más clics y vas a llevar más gente, ya sea a WhatsApp, ya sea a Instagram o ya sea al sitio web para terminar comprando. Entonces, eso tienes que trabajarlo ya. Mira tu porcentaje de clics en los anuncios y eso te va a dar una noción de cuáles son los anuncios que te funcionan y cuáles no. Entonces, partiendo de ahí, vas a usar el mismo presupuesto, pero cuando cambies, cuando analices, te vas a dar cuenta cuáles son los contenidos que tienes que cambiar y apenas cambies, te vas a dar cuenta que ya no vas a tener un 1% de clics en ese anuncio, sino un 2%. Si logras tener un porcentaje superior al 2%, te va a ir muchísimo mejor. Nosotros tenemos anuncios que tienen un 3,5%, un 5%, pero son pocos. Y no pasa en todos los casos, pero ahí tenemos un ROAS muy alto. ¿Por qué? Porque básicamente estamos invirtiendo lo mismo y estamos teniendo más clics. Entonces estamos trayendo más gente al sitio web. ¿Qué pasa? Que ahí entra otra cosa. Podemos tener un sitio web, pero ¿cuánto me vende el sitio web? Ahí entra lo otro técnico que es ¿cuál es el porcentaje de conversión de mi sitio web? ¿Cómo lo mido? De cada 100 personas, ¿cuántas personas terminan haciendo una compra? ¿Cuál es un porcentaje de conversión sano? Yo diría que un 1, 2 y un 3% excelente. Sí, obviamente dependiendo de la oferta que des, va a cambiar mucho y dependiendo del ticket promedio que tengas también. Pero básicamente es eso. Si tienes un costo, un ratio de conversión en el sitio web de menos del 0,2, 0,3%, tienes que mejorar muchísimo tu sitio web. Entonces, un ratio o un porcentaje de conversión saludable es un 1%. Busca como sea la forma de que tú tengas un 1% de conversión de cada 100 personas que lleguen. Es un número bueno. ¿Por qué es un número bueno? Porque la gente que te compra por Instagram o por WhatsApp también viene de muchas veces viene de ese tráfico y al final esas personas tú las vas a agregar en Shopify, por ejemplo, si usas Shopify, y vas a tener más pedidos que el 1%. O sea, de cada 100 personas, uno te compró por la web, pero quizás uno o dos te compraron por redes sociales. Entonces ese se lo vas a añadir y eso quiere decir que tienes un buen porcentaje de conversión. Si tienes menos del 1%, busca la forma de llegar al 2%. Y esa es la forma de escalar. Otra cosa importantísima, el tema de las conversiones. Busca la forma de que tu ticket promedio, el ticket promedio de compra, vaya aumentando. Por ejemplo, si vendes varios productos y el ticket promedio son 200,000 pesos, busca la forma de que la gente al final termine pagando más. 270 en promedio, 300,000 pesos, 500,000 pesos. Si tu ticket promedio es $100, busca que la gente termine pagando 150, $200, $210. Y eso va a hacer que tienes la misma cantidad de pauta, el mismo presupuesto de pauta, pero tu ticket por compra está subiendo mucho. Hace poco me vi un podcast y la persona decía, yo tengo un ticket promedio en mi sitio web de 470,000 pesos colombianos, que son, pongamos, $120. Y yo en ese momento yo tenía un ticket promedio de 60, $70. Claro, sus productos son diferentes, es una industria diferente. Entonces yo dije, ¿cómo hago para mejorar esto? Porque si realmente la gente sí puede pagar más. Entonces empecé a hacer cosas específicas como downsell, empecé a hacer muchas cosas. ¿Y qué logramos? Que ya nuestro ticket promedio no sea de 70, sino sea de 120. Entonces estoy invirtiendo la misma estrategia, el mismo presupuesto de pauta, pero ahora la gente ya no paga 80 o $70, ya la gente paga 100 o $120. Y ese tiene que ser tu enfoque. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que buscar que tu sitio web convierta al 1% o al 2%, que es lo ideal. Y aparte que tu ticket promedio de compra suba, que ya la gente no pague lo mismo, sino que pague un poco más, un 20, un 30% más. Entonces eso te va a convertir en un negocio bastante rentable. ¿Qué es más poderoso? ¿Fidelizar 1,000 clientes que recomienden o alcanzar a 100,000 desconocidos?
Bueno, esta pregunta puede generar conflicto. Porque mucha gente te va a decir, es mejor tener 1000 clientes fieles a tener 10.000, no sé, personas que te compraron una vez. Depende mucho. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes 1000 personas que te compraron? Es importante que esa persona te vuelva a comprar y la recompra es demasiado importante. Pero es cierto que es muy difícil tener un porcentaje alto de recompra. Hace poco me vi un podcast y la persona decía, yo tengo un porcentaje de recompra del 65 al 70%. Y yo no le creí. Inmediatamente dije, no, esta vieja esta vieja está mintiendo. ¿Por qué? Porque eso es casi imposible. O sea, ¿quién tiene un porcentaje de recompra? Recompra es básicamente, yo te compro hoy, 100 personas te compran hoy y el 75% de esas 100 personas te va a volver a comprar. Eso es imposible, o sea. Pero bueno. Entonces, ¿cuál sería un porcentaje de compra muy bueno? Un 10%. Un 15% de recompra. Obviamente tenemos que hablar del tiempo de vida del cliente en tu empresa. Eso es otro tema, pero no quiero expandirme tanto allá. Entonces, ¿me enfoco en esas 1000 personas que ya me compraron o decido buscar más personas? La recomendación es que le des un poco de fuerza a la experiencia de compra para que el porcentaje de esas 1000 personas te vuelvan a comprar, te sigan comprando. Los puedes incentivar con muchas cosas, con algún detalle, no sé, algún producto adicional que le puedas obsequiar, muchísimas cosas. Pero jamás puedes poner toda tu fuerza en esas 1000 personas. Por más que quieras, esas personas no te van a hacer escalar tu negocio, es completamente imposible. ¿Qué tienes que hacer? Ir a buscar 100.000 personas más, 200.000, 500.000 personas más. Tienes que siempre ir a buscar más mercado. ¿Por qué? Porque si te enfocas en los clientes que ya tienes, literalmente te vas a morir de hambre. Porque la mayor cantidad de clientes no te va a volver a comprar, hagas lo que hagas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Siempre tienes que tener campañas, siempre tienes que tener estrategias para buscar a gente nueva, siempre, todo el tiempo. Buscar que la gente reconozca más tu marca, tu emprendimiento, tu producto, tu servicio. Siempre, siempre, activamente. Nosotros hacemos publicidad todos los días 24/7. Todos los días del año. Todos los días del año vas a ver publicidad de Bay Méndez en toda Colombia. Empezando porque estamos en Colombia. Todos los días del año. No paramos un día. No, que un día no, el 31 de diciembre nadie compra. No me importa. El 31 de diciembre vamos a tener muchas vistas de la gente. ¿Qué logramos con eso? Que al final traemos más gente. Ya no nos quedamos con los clientes que ya tenemos. Buscamos y buscamos más gente. Entonces la gente invierte 7 días publicidad y no vende. Es que la publicidad no funciona así. La estrategia de marketing no puedes basarlo en 7 días de publicidad. Por eso es que hay gente, me llegan empresarios y me dicen, Will, yo tengo 30 años con mi empresa. Me acabo de acordar de una. Estaba asesorando una empresa que tiene 20 y tantos años. Son aires acondicionados y cosas así. Entonces me dice, no, ya yo voy a crear una página web. Entonces creo la página web, ya me la están haciendo. Entonces apenas termine la página web, ya empiezo a vender y voy a vender 1, 2, 3, 7 aires al día. Y le dije, explícame, ¿cómo los vas a vender? No, apenas me termine la página web, empiezo a vender. Ok, ¿cómo vas a vender? No, yo tengo la página web y voy a vender. Sí, pero ¿cómo? O sea, para que la gente te compre necesitas llevar a la gente que llegue allá. Si no llegan allá, no vas a vender porque puedes tener la mejor página web del mundo, pero si la gente no llega a ver la página web, no vas a vender. Y se quedó pensando y le digo, no es tener un sitio web, no es tener un anuncio, es buscar la forma de que la gente te termine viendo y no una vez, 8, 12, 14, 16, 20 veces para que al final termine comprando. Y eso tiene un costo. Entonces, por eso alguien que va a empezar en lo digital, tienen que empezar sabiendo que va a necesitar unos $1,000 mínimo mensuales en pauta. No estoy diciendo que cuando empieces en lo digital vas a meterle publicidad enseguida, no. Hay una estructura. Yo tengo una estructura específica de cuántos contenidos exactos tienes que tener para empezar a meter publicidad. Pero después que ya tengas toda esa estructura, los gatillos de confianza, autoridad, etc., a partir de ahí es que vas a pensar en meterle publicidad. Entonces tienes que tener mínimo, dependiendo de la industria, del producto, todo, mínimo unos $1,000 para pérdida, entre comillas, mensuales. Esos $1,000 simplemente van a ser para que tú los metas en publicidad y promociones productos a los que les ha ido bien orgánicamente. Esos $1,000 lo que va a hacer es que
te va a dar un reconocimiento de marca, vas a ser visible a la gente, luego vas a hacer remarketing y los primeros 3 meses tú tienes que tener asegurados $3,000. No dependas de $1,000 para ver qué pasa, a ver si sigues. No, tienes que tener $3,000, $1,000 para cada mes y en el tercer mes te vas a dar cuenta si esto vale la pena o no. Si tienes a alguien que te haga una buena estructura, una buena estrategia, vas a darte cuenta que lógicamente vale la pena lo digital. Entonces, vas a empezar a lo digital, tienes una empresa y estás vendiendo, vendes presencialmente durante muchos años, pero te quieres meter en lo digital, tienes que tener la mentalidad, dependiendo de tu tipo de producto, etcétera, que tienes que destinar un capital específico para atraer muchos clientes. O sea, no atraer clientes como tal, sino atraer vistas, ya sea en la página web o en tus redes sociales. ¿Qué tan peligroso es depender de métricas de vanidad como likes y views en lugar de métricas de resultados como conversiones y ventas? Si tienes 50 seguidores en Instagram, no vas a vender nada. Si tienes 1 o 2 me gusta por publicación, no vas a vender nada. Si tienes 30 o 50 views en tus videos de TikTok y de Instagram, no vas a vender nada. La sociedad es tan cambiante y al momento en el que hoy estamos, si tú tienes muy poca interacción, vas a generar 0% de confianza. ¿Qué quiere decir? Que tus redes sociales tienen que ser más fuertes, tienes que buscar la forma de tener más seguidores, tienes que hacer colaboraciones, hacer sorteos, lo que sea, pero necesitas empezar a tener más seguidores y esto es lo primero que le asesoro a la gente. Una de las primeras cosas que le asesoro a las empresas que quieren trabajar conmigo, yo les digo, esto es lo que tienes que hacer, busca la forma principalmente de que te veas más fuerte en redes. Entonces, si tienes muy poquita interacción, no vas a generar confianza. Entonces son métricas de vanidad, pero esas métricas de vanidad también te traen ventas. Entonces, es que yo tengo 5 me gusta por publicación. Busca la forma de tener más interacción en tu contenido y ya cuando la gente empiece a verte, vas a generar más confianza. Entonces, eso es clave. Las métricas de vanidad sirven para generar, entre comillas, confianza. Entonces, pero no son las principales. Entonces, yo puedo tener los números más altos, 10,000 me gusta por una publicación, 3,000 compartidas por publicación, 600 comentarios por publicación, pero si no vendo, entonces no va por ahí. ¿Qué quiere decir? Que tienes muy buena interacción, pero el contenido no está hecho o la mayor parte del contenido no está hecho para que termines vendiendo. Entonces, partiendo de ahí, tiene que haber un equilibrio. Tienes que tener buena interacción y que ese contenido al final termine vendiendo. ¿Cómo te das cuenta si el contenido vende o no? Simplemente en los que más tengan interacción los vas a pautar, los vas a mandar ya sea a un CRM, a WhatsApp, a Instagram o al sitio web y ahí te vas a dar cuenta cuáles son los que terminan vendiéndote más. Los que más te terminen vendiendo, ese es el contenido que tienes que seguir replicando. Esto es una masterclass aquí, esto vale oro, pero bueno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca la forma de que tengas buena interacción, buenos seguidores, pero que al final sea un contenido que te termine teniendo conversión. Y ya te expliqué cómo tienes que hacerlo para que no tengas mucho contenido como tal si al final no tienes ventas, porque todo ese contenido, toda esa estrategia, todos los creadores UGC, los fotógrafos, todo lo que vas a contratar se necesita, o sea, se puede pagar cuando tengas ventas. Entonces, no te intereses tanto por verte súper pro en redes, súper fuerte en redes, pero sin ventas. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Las métricas de vanidad sirven siempre y cuando puedas con ese contenido tener buenos resultados en redes. Chicos, eso fue todo por el episodio de hoy. Sé que aprendieron muchísimo. Si quieren, por favor, miren el video de nuevo, tomen apuntes, qué hacer, cómo no hacer. Entonces, si quieres ofrecerle este servicio de lo que aprendiste hoy a las empresas, lo puedes hacer. ¿Cuál sería el paso? Simplemente toma apuntes y luego ofrece ese servicio a empresas. Y estoy seguro que las empresas van a mejorar en ese sentido. ¿Qué te pido? Que por favor dejes un comentario contándome qué tal te pareció el episodio. Eso me va a decir a mí, oye, por acá es el camino, vamos a seguirlo haciendo así. Si estás en Spotify o en YouTube, por favor, compártenos, síguenos y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Will Méndez. Bye. Chao.